Hola chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a hablar sobre fisiología del sistema urinario y la pelvis. Con lo que respecta a la pelvis, vamos a finalizar con lo que es el módulo de anatomía, viendo esplagnología. Los objetivos de esta clase van a ser conocer los órganos pélvicos, en qué ubicación se encuentra cada uno de ellos y qué relación tienen con otras estructuras, como vimos, con otros órganos y con estructuras vasculares. También va a ser conocer los órganos que corresponden específicamente al aparato urinario y los órganos que son del aparato genital, tanto femenino como masculino. Así que vamos a dividir la clase viendo dentro de lo que es la pelvis una primera parte de pelvis ósea, que va a estar formado principalmente por todo lo que es los huesos que componen a la pelvis, y luego vamos a adentrarnos propiamente dicho en los órganos. Para arrancar entonces vamos a hablar de la pelvis ósea. Recuerden que la pelvis ósea está formado por un hueso, el coxal, que a su vez el hueso coxal iba a estar fusionado, ¿sí?, compuesto por tres huesos. Una porción se va a llamar ilio, ¿sí?, el ilion. Luego tenemos al isquion y de manera anterior o de frente al pubis. Lo mismo hacia cada lado, ¿sí?, porque vamos a tener de un lado derecho y de un lado izquierdo. Solamente que todos estos huesos van a estar fusionados entre sí, así que sería de la misma manera, del lado izquierdo, el ilion, el isquion y por delante el pubis. A su vez, como vemos en la imagen, el coxal, todo esto que acabamos de mencionar, va a estar articulado con el sacro. Recuerden que el sacro formaba parte de lo que es la columna vertebral, que iba a estar compuesto por 4 a 5 vértebras fusionadas entre sí. Como vemos, acá tenemos un ala del sacro que se une con la porción del ilion, del coxal, otro ala del sacro que se une con la porción del ilion del coxal. Y acá lo que vemos, esta estructura del sacro es lo más parecido a las vértebras que están fusionadas entre sí. Luego tenemos estos forámenes, estos agujeritos, por los que van a atravesar principalmente nervios. Estos nervios corresponden al plexo sacro. Recuerdan que va a ser nervios que van a ir hacia el miembro inferior. Y finalmente el huesito coxis, que también está formado por vértebras fusionadas entre sí. Como todos los huesos que fuimos viendo a lo largo de estas clases, cada uno de ellos va a tener diferentes porciones que podemos describir. Dentro de lo que es el ilion, ¿sí?, dijimos este ala de acá, vamos a tener como principal estructura la cresta ilíaca. Esto es lo que podemos palpar en nuestra cadera, que a su vez a la altura de la cresta ilíaca, si recuerdan cuando vimos la clase de esplagnología de abdomen, podíamos trazar una línea horizontal y que eso nos genere la división de los cuadrantes. Aquí vemos la articulación sacroilíaca, ¿sí?, que corresponde al hueso sacro con la porción del ilion, del coxal. Y este foramen se va a llamar pelvis. Todos los órganos que estén alojados por aquí dentro van a ser los órganos de la pelvis. Hacia ambos lados, limitando la pelvis, vamos a tener lo que se llama línea terminal. Y un poquito más adelante la espina isquiática. Recuerden que otra de las articulaciones importantes que vimos en las primeras clases cuando hablamos de las articulaciones semimóviles fue la sínfisis pubiana, ¿sí?, o sínfisis púbica, que es esta articulación que vemos acá uniendo ambos pubis. ¿Sí? Acá la ven. Que era una articulación de tipo semimóvil. Y una vez con esto que ya vimos lo que es el hueso de la pelvis, ¿sí?, principalmente formado por el coxal con sus diferentes porciones, ilion, isquion y pubis. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, en este foramen, el acetábulo, acá del lado derecho y del lado izquierdo, es donde se va a articular el fémur, el hueso que teníamos en el muslo, y a partir de ahí es donde se va a formar la cintura, que me genere la unión entre el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, para dar lugar a las extremidades inferiores. Entonces, ahora sí, una vez descrito todo el coxal y su articulación con el sacro,
vamos a pasar a los órganos pélvicos. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Algunos van a formar parte de las vías urinarias, otros van a formar parte de lo que es el aparato genital. El primero que vamos a ver es la vejiga. La vejiga forma parte del aparato urinario y es la que se va a encargar de almacenar la orina. Nosotros ya vimos previamente a los riñones y que los riñones son también principales órganos que van a estar formando parte de la vía urinaria, pero estos se encontraban en el abdomen. Dijimos que el riñón era un órgano macizo, teníamos dos, uno izquierdo y uno derecho, y entre otras funciones que ya vamos a ir mencionando a lo largo de la clase, dijimos que se encarga de filtrar la sangre para formar orina. El riñón la produce, pero esta se debe almacenar en otro órgano y este va a ser la vejiga. A través de los uréteres, toda la orina que formen los riñones va a transportarse hacia la vejiga y que, como vemos en este dibujo, con menor opacidad, acá podemos ver reflejada también el hueso coxal de la pelvis y vemos cómo la vejiga está alojada en la pelvis. La vejiga va a estar formada principalmente por músculo. Esto es lo que le permite llenarse y distenderse, y a su vez cuando queremos evacuar o vaciar la vejiga se contrae para poder eliminar la orina. Vamos a tener leves diferencias anatómicas con respecto a la vejiga femenina de la vejiga masculina. Ambas son iguales en el sentido que llega un uréter de cada lado proveniente de los riñones, y como vemos acá en la vejiga femenina y acá en la masculina, ambas están formadas por músculo y de ambas desemboca la uretra, que va a ser el conducto por el cual la orina se elimina hacia el exterior. La diferencia que podemos observar es que en el aparato sexual y genital femenino no vamos a encontrar ningún otro órgano recubriendo la vejiga ni la uretra, a diferencia del masculino, que lo que encontramos es la próstata. La próstata es un órgano que sirve para lo que es el aparato genital masculino y va a estar por debajo de la vejiga, rodeando también una porción de la uretra. Esa es una de las diferencias del aparato urinario femenino y masculino. Ya vamos a ver que hay otra más. Entonces, la vejiga va a estar situada, como vimos en la imagen, dentro de lo que es la excavación de la pelvis. Por delante vamos a tener al pubis y por detrás al recto. ¿Sí? Acá vemos. La vejiga está en el centro de la excavación de toda la pelvis, el hueso pélvico y el coxal, y por delante lo que tiene es al pubis, ¿sí? La porción que se llama pubis del hueso coxal con la articulación que los une, la sínfisis pubiana. ¿Quién le va a llevar irrigación a la vejiga? Es decir, ¿qué ramas de las arterias van a llegar para darle nutrientes y oxígeno a la vejiga? Porque es un músculo que necesita irrigación para poder funcionar, al igual que de inervación. Bueno, la vejiga va a estar irrigada por ramas vesicales que vienen de la arteria ilíaca interna. Recuerden que nosotros vimos la aorta como principal arteria del cuerpo, y esta iba dando ramas para los distintos órganos y tejidos a lo largo de todo su trayecto. Cuando llegaba a la pelvis, la arteria aorta se dividía en dos ramas, una izquierda y una derecha, y estas se llamaban ilíaca común, arteria ilíaca común derecha, arteria ilíaca común izquierda. A su vez, cada una de estas dos se iba a dividir en dos ramas, arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. La externa, si recuerdan las primeras clases cuando vimos miembro inferior, la externa es la que me iba a dar ramas que iba a continuar por todo el miembro inferior. ¿Sí? Recuerdan la femoral, la poplitea, la tibial, la pedia, hasta llegar al dorso del pie donde iba a dar arcos. La interna, ya habíamos mencionado en aquella clase, que se iba a encargar de todo lo que es la irrigación interna de algunos órganos pélvicos. Entonces, la rama ilíaca interna de la ilíaca común derecha y de la ilíaca común izquierda se van a encargar de dar ramas vesicales que van a llegar a la vejiga para poder oxigenarla y darle todos los nutrientes que ese músculo requiere para poder funcionar de forma adecuada. Y de la vejiga lo que sale es la uretra, también formando
parte del aparato urinario, si es la vía final, porque es la encargada de excretar la orina hacia el exterior. Acá es donde vemos la otra diferencia entre el hombre y la mujer. Por un lado dijimos que el hombre se presenta la próstata por debajo de la vejiga, rodeando también la uretra, la mujer no. Y la otra diferencia es la longitud de la uretra. ¿Por qué? La uretra del hombre va a ser mucho más larga porque tiene que ir desde la vejiga, recorrer la próstata y luego recorrer el largo del pene. A diferencia de la uretra femenina, que es más cortita, aproximadamente 3 a 4 centímetros, porque directamente de la vejiga sale hacia el exterior. En el hombre, la uretra, además de cumplir la función de eliminar la orina, también permite el paso del semen teniendo una función reproductiva, desde las vesículas seminales que van de la próstata hacia el exterior. Entonces, como vimos en esta primera imagen, acá arriba, en la mujer solamente tenemos a la vejiga, a la cual le va a llegar orina de ambos uréteres y de la cual va a salir la uretra. Es una uretra corta de 3 a 4 centímetros que permite la salida de orina directamente hacia el área genital, ¿sí? Nosotros, las mujeres, vamos a tener un orificio vaginal y otro orificio que corresponde a la uretra por donde se excreta la orina. A diferencia de la vejiga masculina, que también le llegan ambos uréteres, pero vamos a tener a la próstata por debajo y la uretra que va a ser de mucho mayor longitud en comparación con la mujer. ¿Sí? La uretra del hombre puede llegar a medir 20 centímetros, a diferencia de la mujer, que mide 4 centímetros de largo, ¿sí? Y por otro lado también la uretra masculina va a participar tanto de la vía urinaria eliminando la orina y por otro lado de la vía genital y reproductiva permitiendo la salida del semen. Entonces acá lo que estamos haciendo es viendo una imagen más integradora de todo lo que es el aparato urinario. Por un lado vemos en rojo a la arteria aorta, que dijimos que es la que nos iba a dar todas las ramas hacia todo el organismo. Una de las ramas que vemos acá principales son las arterias renales, una se dirige hacia cada riñón, que esa arteria renal es la que le va a llevar sangre al riñón para que el riñón la pueda filtrar y con todos los desechos que no le sirven al cuerpo, formar la orina. Luego la arteria aorta se va a continuar en su porción descendente, si recuerden abdominal, a esta altura, para llegar a la pelvis donde se va a dividir en dos. Arteria ilíaca común izquierda, arteria ilíaca común derecha. Y estas a su vez va a dar una rama externa y una rama interna, al igual que la izquierda que va a dar una rama ilíaca externa y una rama ilíaca interna. Las ramas ilíacas internas son las que nos van a dar ramas vesicales para llevarle sangre a la vejiga y que este músculo se pueda nutrir. Por otro lado, ¿qué es lo que vemos? En celeste, la vena cava inferior. La vena cava inferior acompañaba a la aorta. También vemos cómo da sus ramas, sus venas renales. Que todo lo que el riñón haya filtrado de las arterias renales y que no sirva y forma orina, va a ser eliminado o excretado a través de los uréteres hacia la vejiga. En cambio, lo que sí sirva y se tenga que volver a reabsorber a la sangre, va a volver a la circulación a través de la vena cava inferior, para de esa forma continuar su recorrido hasta el corazón, si recuerdan es hacia la aurícula derecha. Con respecto a las estructuras vasculares lo que vemos es eso, ¿sí? La aorta con sus ramas renales y su división en ilíacas comunes izquierda y derecha, y la vena cava inferior con sus ramas renales y también su subdivisión en vena ilíaca común izquierda y derecha, ¿sí? Por otro lado lo que vemos son los riñones, órganos macizos, son dos, uno de cada lado, los cuales por encima vemos a la glándula suprarrenal. Esta ya mencionamos que la vamos a ver bien en el sistema endocrino porque se encarga principalmente de secretar hormonas. Y de ambos riñones va a salir este conducto que vemos de forma blanquecina, que son los uréteres. Solamente estos van a servir como conducto de orina desde los riñones donde se forma hasta la vejiga donde se va a almacenar hasta que la podamos eliminar. Y finalmente la uretra.
¿Sí? Hasta acá entonces tenemos un pantallazo de todo lo que son órganos pélvicos correspondientes al sistema urinario. Ahora vamos a ver los órganos pélvicos que corresponden a el sistema genital femenino y luego masculino. Entonces vamos a hablar de los órganos genitales femeninos. Vamos a hablar de los ovarios, de las trompas de falopio, del útero, de la vagina y de la vulva. Los ovarios también tenemos dos, uno hacia cada lado. La principal función va a ser la de producir hormonas. Estas hormonas son de carácter sexual. Y los óvulos, que van a ser las células sexuales femeninas. Los ovarios son estructuras pequeñas. Miden aproximadamente en sus tres dimensiones 1 centímetro por 2 centímetros por 3 centímetros en mujeres de edad fértil. ¿Sí? Son órganos bastante pequeños y pesan de 6 a 7 gramos. Ambos ovarios van a estar fijados hacia el útero. Las trompas de falopio van a ser dos conductos que se comunican a los ovarios con el útero. Va a ser el lugar donde suele producirse en la mayoría de las veces la fecundación, es decir, la unión del óvulo que se produce en el ovario con el espermatozoide que está en el semen que excreta el hombre. Por lo cual acá tenemos una imagen del ovario. ¿Sí? El ovario, como ven, a través de un ligamento va a estar fijado al útero. Acá vemos el ovario izquierdo, un ligamento que lo fija al útero. Y por otro lado vamos a ver las trompas de falopio que también permiten la unión del ovario con el útero. ¿Sí? Lo mismo hacia cada lado. Con respecto al resto de los órganos, vamos a hablar del útero. El útero también es un órgano muscular. Piensen que ahí dentro es donde se va a implantar el feto, por lo cual tiene que tener lugar para que durante los 9 meses de embarazo el bebé crezca. A medida que va creciendo el bebé, va creciendo el tamaño del útero. Por eso tiene que ser un órgano muscular, para que éste se pueda distender y luego del parto volver a su tamaño normal. ¿Sí? Piénselo como un globo. Si no tiene nada adentro, está chiquitito, y a medida que, si se implanta un feto y va creciendo, es como si nosotros inflásemos un globo. Hasta que llega un punto que el bebé nace, y en ese caso es cuando se desinflaría el globo y volvería a su estado normal. Eso es lo que me permite que sea de estructura muscular. En el útero entonces es donde se va a producir la gestación. Y el útero se encuentra en las mujeres, va a estar en relación por detrás de la vejiga y por delante del recto. Es decir, que en la pelvis, nosotros en las mujeres vamos a tener el hueso que forma el pubis, cerrando la pelvis por delante. Como primer órgano vamos a tener a la vejiga, luego vamos a tener el útero y por detrás el recto. A diferencia del hombre, que en la pelvis vamos a tener primero la vejiga y luego solamente al recto. Otro de los órganos genitales femeninos va a ser la vagina. Este es un órgano copulatorio en la mujer, ¿sí? Sirve solamente para la reproducción, que permite la copulación entre el hombre y la mujer, para que la vagina, al relacionarse íntimamente con el útero, cuando haya la eyaculación, permita el ingreso de los espermatozoides hacia el útero y sea allí donde se encuentren con el óvulo femenino. Y finalmente vamos a tener a la vulva, que se va a denominar así a los genitales externos de la mujer, formado por labios mayores, labios menores y clítoris. Entonces vamos a ver la imagen completa. Hacia inferior tenemos a la vagina. Dijimos órgano copulatorio de la mujer que está separado del sistema urinario. La vagina es donde se va a introducir el pene, que permite la conexión con el útero. Es todo este órgano de tipo muscular. Esto es el cuello del útero, por donde en el momento que haya eyaculación, los espermatozoides van a ingresar dentro del útero para poder viajar y encontrarse con un óvulo. En los ovarios es donde se van a formar los distintos óvulos, y en cada ciclo, en cada mes, se va a liberar uno de ellos, que va a viajar a través de toda la trompa de falopio hasta encontrarse con un espermatozoide o no. En caso de que se encuentren, se puede producir el proceso de fecundación. El espermatozoide ingresa dentro del óvulo y este se va a implantar en la pared del útero para dar lugar a la gestación. Acá vemos exactamente lo mismo, ¿sí? La vagina, el cuello del útero,
El útero, órgano muscular único donde se produce la implantación y gestación del bebé. Los ovarios, ligamento que lo une hacia el útero, y por otro lado las trompas de falopio. Como dijimos previamente, en las trompas de falopio es donde se suele producir el encuentro en el espermatozoide y el óvulo, ya que él mismo viaja desde el ovario y el espermatozoide suele llegar hasta la trompa de falopio donde se encuentran. Ahora, para hablar con respecto a los órganos genitales masculinos, vamos a decir que estos van a estar compuestos por testículos, vías espermáticas, vesículas seminales, la próstata y el pene. Los testículos se van a ocupar de producir, al igual que los ovarios en las mujeres, las hormonas sexuales masculinas. Y a los espermatozoides, que van a ser las células sexuales masculinas. Entonces, ya lo vamos a ver de nuevo en fisiología del sistema endocrino, pero dentro del sistema genital femenino, las células sexuales van a ser los óvulos y las hormonas sexuales van a ser los estrógenos y la progesterona, y en el hombre las células sexuales van a ser los espermatozoides y las hormonas sexuales va a ser la hormona sexual, la testosterona. Las vías espermáticas van a ser los conductos que me permiten comunicar al testículo con la uretra, para que los espermatozoides que son liberados desde los testículos puedan salir por la uretra durante la eyaculación. Recuerden, como dijimos, en el hombre, la uretra permite paso tanto del semen, formando parte del sistema genital masculino, como de la orina, formando parte de la vía urinaria. Las vesículas seminales van a ser dos, que se encargan de acumular líquido seminal para dar lubricación y que esto pueda tener mayor fluidez. La próstata, que es la que se va a encargar de producir el líquido seminal, que va a ser responsable principalmente de diluir y de transportar a los espermatozoides durante la eyaculación. Como vimos a la próstata, cuando hablamos del sistema urinario, esta va a estar ubicada por debajo de la vejiga y alrededor de la porción de la uretra prostática. Como dijimos, se va a encontrar por delante del recto y nosotros a través de un tacto rectal vamos a poder palparla. Y finalmente el pene, que va a ser el órgano copulador en el hombre, así como en la mujer era la vagina, que además de contener una porción esponjosa de la uretra, es fundamental en la micción. Así como habíamos visto en la vía urinaria, en el hombre, por debajo de la vejiga, rodeando una porción de la uretra, va a estar la próstata. Y ahora vamos a ver una imagen completa del órgano masculino. ¿Sí? Esta es una imagen de perfil donde vemos ambos sistemas en conjunto, el urinario por una parte y el genital por otra. Aquí vemos la vejiga, a la cual está llegando un uréter. ¿Sí? Por otro lado, acá vemos al testículo, que va a estar ubicado por fuera de la cavidad pelviana en el hombre, por dentro de una bolsa que lo recubre, que se llama escroto. El testículo entonces es donde se van a producir los espermatozoides. Esto se va a contactar con el epidídimo y a través del conducto deferente van a continuar todo un recorrido donde se contactan con vesículas seminales y la próstata. La próstata debajo de la vejiga, como ya habíamos descrito, va a bordear la uretra masculina, que como dijimos era mucho más larga que la de la mujer, y va a hacer todo el recorrido a través del pene para poder eliminar ya sea la eyaculación como la orina que viene de la vejiga por el mismo recorrido de la uretra. Entonces, en la mujer vimos ovarios, uno hacia cada lado, trompa de falopio, útero y vagina. Y el genital externo, que va a estar formado por labios mayores, menores y el clítoris, se llama vulva. En el hombre vimos testículos, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata y la uretra. Y como órgano copulatorio, el pene. Bien, y
Y para redondear lo que es anatomía y con esto dar fin a todo el módulo de anatomía que estaba compuesto por una introducción de generalidades, todo lo que fue caja torácica, raquis, pared abdominal, miembro superior, miembro inferior, esplagnología que lo dividimos en cuello, tórax, abdomen, pelvis y neuroanatomía. Vamos a hablar un poquitito del sistema linfático y luego vamos a comenzar con fisiología, que ya hablamos de la función de los órganos. Bien, con lo que respecta al sistema linfático, este va a estar formado por ganglios linfáticos. Los ganglios van a tener función inmunológica, es decir, de defensa en el organismo ante microorganismos que ataquen a nuestro cuerpo. Vamos a dividir a estos ganglios en diferentes grupos que se van a clasificar en superficiales y profundos. Los superficiales están más superficiales en el cuerpo, así en planos más cerca, lo cual nos permite poder palparlos. Si, por ejemplo, hay veces que nosotros nos enfermamos, tenemos algún resfrío y nos podemos palpar algún ganglio en el cuello. Esos ganglios son superficiales, a diferencia de los profundos, que están en áreas más profundas en el cuerpo, los cuales no van a ser accesibles al tacto. Los ganglios normales y estas estaciones de grupos de ganglios no duelen. Si nosotros los palpamos a los superficiales, son móviles y no están adheridos. Los tocamos y se pueden ir moviendo por debajo de la piel. La consistencia es blanda. Y la piel que los recubre no tiene ningún cambio de color. No está caliente, no está ulcerada, no supura, no está dematizada. El valor normal al cual debe medir un ganglio es entre 0,5 y 1 centímetro, exceptuando los ganglios inguinales que pueden medir 2 centímetros. Ahora, si uno de estos ganglios se ve inflamado o hay alguna enfermedad que los inflame, aumentan de tamaño, se agrandan y esto se lo llama adenomegalia. Por lo general es por procesos inflamatorios e infecciosos, aunque puede ser por algún otro proceso inflamatorio como cáncer, ¿sí? Los ganglios que están alterados, los infecciosos, suelen aumentar de tamaño, principalmente más de un lado que del otro, duelen al tacto, pero siguen siendo blandos y siguen siendo móviles. El área de la piel que los recubre puede estar rojiza, caliente, dematizada e incluso puede supurar. Los ganglios ya más relacionados a lo que es tumores o cáncer, cuando aumentan de tamaño son duros, pétreos, si tocamos una pelotita dura, y es inmóvil en su generalidad, ¿sí? Y acá lo que vemos en esta imagen es cómo relacionamos a todo el sistema linfático formado por grupos ganglionares, superficiales y profundos que van a estar desparramados a lo largo de todo el cuerpo, así como vemos acá. Tenemos nódulos linfáticos cervicales, el conducto torácico, linfáticas de la glándula mamaria, axilares, en miembro superior, en la pelvis, lumbares, todo lo que son los ganglios linfáticos inguinales y del miembro inferior. Estos nódulos o ganglios linfáticos van a estar comunicados entre sí a través, recuerden cuando vimos vasos, dijimos que los vasos podían ser sanguíneos o linfáticos, a través de vasos linfáticos, que por un lado se encargan de drenar toda la linfa, el líquido que esté extravasado de los diferentes vasos, y por otro, del sistema inmunológico. Entonces, hasta acá hemos cumplido el objetivo de cerrar con la clase de anatomía, conociendo los diferentes órganos pélvicos, si hablamos de vejiga, de uretra y su ubicación, la relación con otras estructuras. ¿Sí? Dijimos que en el caso de la mujer teníamos a la vejiga, al útero y al recto, en el hombre solamente a la vejiga y al recto, que pertenecen al sistema digestivo, y por debajo teníamos a la próstata. Por otro lado, conocimos los órganos del aparato genital masculino y femenino: ovarios, trompas de falopio, útero, vagina, vulva, testículos, epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, uretra y pene. Así que hasta acá llegamos con lo que es anatomía. Muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a fisiología del sistema urinario para poder cerrar todo lo que es pelvis. A partir de ahora vamos a comenzar
con el módulo de fisiología. En fisiología, a diferencia de anatomía, donde describíamos la estructura de cada órgano, hablamos de lo que es la función de cada uno de ellos. Lo que vamos a ver en esta clase de fisiología del sistema urinario es cómo está compuesto el sistema urinario, cuál es la vía urinaria, ¿sí? Los riñones, uréteres, vejiga y uretra, cómo es la formación de la orina, la micción, ¿sí? El acto de orinar, y cómo evaluamos a la función renal. Los principales objetivos de la clase van a ser que conozcan el recorrido de la vía urinaria, que ya lo estuvimos viendo a lo largo de anatomía, que comprendan cuáles son las funciones del riñón, ¿sí? Para qué nos sirve, es un órgano noble muy importante en nuestro cuerpo. Y comprender cómo valorar la función renal, ya que es un órgano que nos sirve muchísimo para mantener todo lo que es el medio interno del cuerpo. Comenzamos entonces hablando del sistema urinario. El sistema urinario es un conjunto de órganos que se encargan de tres cosas: de producir orina, de almacenarla y de expulsarla hacia el exterior. ¿La orina qué va a ser? Va a ser un líquido que se forma, que contiene todos los desechos, principalmente nitrogenados del metabolismo del cuerpo, como urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Por eso es que nosotros lo queremos eliminar del cuerpo. A su vez, las vías urinarias van a estar compuestas por dos partes: el riñón, que va a ser el encargado de producir la orina, y toda la vía, que va a ser la vía excretora de la orina, la vía encargada de poder eliminarla hacia el exterior. Vamos a describir bien entonces cada uno de estos órganos más allá de su estructura. El riñón es un órgano macizo que está cubierto por una cápsula. Esta cápsula se llama cápsula renal. Hacia el borde medial tenemos al ilio. Habíamos dicho que en el ilio ingresa la arteria renal, sale la vena renal, y tenemos al uréter, que es el encargado de conducir la orina hacia la vejiga. Y la unidad funcional, así como por ejemplo habíamos hablado en el sistema respiratorio, que eran los alvéolos los encargados de hacer el intercambio gaseoso, en el riñón la unidad funcional se llama nefrona, la encargada de filtrar la sangre, de llevarse todos los desechos para formar orina y de reabsorber todo lo que el cuerpo sí necesite para que vuelva a la circulación de sangre. Entonces acá lo que vemos es al riñón derecho en su estructura por fuera. Esta glándula que vemos amarillita es la glándula suprarrenal, nada que ver con el riñón, ¿sí? El riñón por fuera, donde en su porción medial teníamos al ilio renal, donde llegaba la arteria renal, se iba a la vena renal y el uréter que se dirigía hacia la vejiga. Vamos a tener una corteza, que es la parte más externa que rodea todo el riñón, y por dentro una médula. Estas porciones que vemos en forma de gotitas se llaman pirámides renales, y estas pirámides se van a conducir hacia diferentes cálices, papilas renales, donde se va a ir eliminando toda la orina para ir hacia el uréter. Hablamos mucho de la producción de orina por parte de los riñones, ¿sí? Que filtra sangre y produce orina. Pero ¿cuáles son verdaderamente las funciones? ¿Qué otras funciones cumple el riñón? Además de filtrar sangre, las otras funciones van a ser eliminar sales y eliminar agua, elimina sustancias útiles para el cuerpo pero que estén en exceso, por ejemplo la glucosa. La glucosa es el azúcar. El azúcar nosotros lo necesitamos para todas nuestras células, pero en caso de que esté en exceso, en una cantidad mucho mayor de la que necesitamos, el riñón se va a encargar de eliminarlo para que no sea dañino para nuestro cuerpo. Como toda sustancia en exceso para nuestro cuerpo va a ser dañina. También se encarga de regular el pH de la sangre. Si el pH de la sangre es neutro, no es ni ácido ni alcalino, entonces el riñón, con un juego de eliminar ácidos o eliminar sustancias alcalinas como el bicarbonato, se encarga de mantener el pH neutro de nuestra sangre. Y por último, también regula la presión arterial. ¿A través de qué? De un juego de eliminación de sodio y de agua, que es lo que nos ayuda a regular la presión arterial. Cuanto más sodio y agua sense el riñón, más presión va a haber dentro de la sangre. Cuanto menos sense, menos presión. Entonces, si el riñón sensa que la sangre está llegando con poca presión,
lo que va a hacer es retener todo el sodio y todo el agua posible para aumentar la presión en la sangre. En cambio, si el riñón siente que la sangre está llegando con mucha presión para ser filtrada, el riñón se va a dar cuenta que hay hipertensión en la sangre, por lo cual va a empezar a eliminar todo el sodio y agua posible para tratar de disminuir esa presión. Repasamos entonces las funciones. Excreción de productos metabólicos y forman la orina con todos los productos de desecho. Regulación de equilibrios hídricos, ¿sí? Si siente que hay mucho líquido en el cuerpo lo va a eliminar, si siente que hay poco, que estamos deshidratados, lo va a retener. Lo mismo con los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo. Regula la presión arterial, regula el equilibrio ácido-básico, ¿sí? El pH. Regula la producción de eritrocitos. ¿Por qué? Porque también dentro de lo que es la corteza del riñón se produce una hormona llamada eritropoyetina que va a estimular todo el tiempo la formación de nuevos glóbulos rojos. Y depura la sangre ya que se encarga de eliminar todos los desechos tóxicos que no necesita nuestro cuerpo. Bien. Del riñón teníamos de la pelvis renal que salía el uréter. Los uréteres van a ser dos conductos o tubos, tienen de 21 a 30 centímetros de largo y poquitos milímetros de diámetro, ¿sí? 3 a 4, que su única función va a ser el transporte de orina desde la pelvis renal, ¿sí? Desde el riñón hasta la vejiga. La base de la vejiga donde desemboca el uréter se denomina meato ureteral. Estos van a tener estructura de válvula que permite que la orina pase gota a gota del uréter a la vejiga, pero que no rebalse en sentido contrario, que de la vejiga no suba hacia el uréter. A su vez, la pared del uréter va a estar formada por varias capas, entre ellas se contiene músculo liso, que también, al tener músculo, permite que éste se contraiga, y al contraerse, facilita el avance de orina desde el riñón hacia la vejiga. Volvemos a ver una imagen completita. Riñones, sí, acá como vemos habíamos hablado de las pirámides renales, estos que tienen forma de gotita que se ven en un marrón más oscuro, y estos van a ir drenando en la pelvis renal que se va a comunicar con el uréter, y el uréter va a ser solamente un tubito, un conducto de 20 a 30 centímetros de largo que lleve la orina del riñón a la pelvis. El uréter, al estar formado también entre ellas una de las capas por músculo, esta se puede ir contrayendo para permitir el avance hacia la vejiga, y por otro lado, cuando desemboca en la vejiga, tiene una válvula unidireccional que permite que la orina solamente pase del uréter hacia la vejiga y no de la vejiga al uréter. Y acá, como vemos que habíamos hablado previamente, esto es la pelvis. Vimos esta porción del hueso pélvico, las crestas ilíacas, me dividían una porción del abdomen. Por encima tenemos el abdomen, es decir que los riñones y la primera porción de los uréteres van a estar en el abdomen. Luego ya la segunda porción y la vejiga las vemos alojados dentro de la excavación de la pelvis. Este es el caso de un dibujo femenino, por lo cual por detrás de la vejiga lo que vemos es el útero. Y por debajo la uretra. Sí, como vimos en la mujer es cortita porque desemboca directamente en la vulva. El siguiente órgano de la vía urinaria es la vejiga. La vejiga es un órgano hueco formado por músculo que está en la parte superior de la pelvis. La principal función es contener la orina que llega de los riñones a través de los uréteres. Como dijimos, al estar formada por músculo, la vejiga se puede distender y llenarse almacenando la orina, y cuando la libera se va a volver a contraer. Cuando está vacía, las paredes superior e inferior se ponen en contacto, ¿sí? Forma como un óvalo, a diferencia de cuando se llena, que se va a ir dilatando y aumentando de su tamaño. ¿Cuál es la capacidad de contener orina en la vejiga? Aproximadamente entre 300 a 450 mililitros, no más, ¿sí? Para poder volver a llenarse hay que excretar esa cantidad de orina. Y por otro lado tenemos la característica de la vejiga que se comunica con la uretra, ¿sí? El tubito o el conducto por donde se va a excretar la orina, tiene un músculo circular que va a tener función de esfínter.
este esfínter me impide la salida involuntaria de la orina. Entonces, gracias a que tenemos un esfínter que me comunica acá la vejiga con la uretra, nosotros vamos a poder decidir si orinamos de forma voluntaria o no. Es decir, podemos prolongar el tiempo de retención de orina para no orinar en cierto momento, y cuando tengamos ganas de vaciarla de forma voluntaria, relajamos ese esfínter y orinamos. Entonces, como veíamos en este dibujito, vemos a la vejiga formada por pared muscular con capacidad de alojar 300 a 450 mililitros de orina. Acá vemos a la orina, y en caso de que la vejiga esté vacía, esta pared superior con esta inferior se achican y están en contacto entre sí. A medida que se va llenando, va aumentando su tamaño. Y esta se comunicaba con la uretra, el conducto, para poder eliminar la orina. Acá tenemos el esfínter que nos permite controlar la orina de forma voluntaria o no. Y finalmente la vía final de la vía urinaria es la uretra. La uretra dijimos que es el conducto que transporta la orina de la vejiga al exterior. Habíamos hablado de que había una diferencia entre la uretra masculina y la uretra femenina. La uretra masculina mide alrededor de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar todo el largo del pene para poder hacer la salida hacia el exterior. Y por otro lado dijimos que tiene doble función. Sirve para la expulsión de semen y para la expulsión de orina. A diferencia de la uretra femenina, que es más corta, midiendo de 3 a 4 centímetros, para recién terminar en la vulva. Y su función es únicamente urinaria. Por ello también es que es mucho más frecuente que haya infecciones urinarias en las mujeres que en los hombres, porque los microorganismos, cuando nos colonizan y llegan a la vejiga y la inflaman dando una cistitis, en la mujer tienen 4 centímetros para ascender y ya están en la vejiga contaminando. A diferencia del hombre, donde tienen que hacer un trayecto mucho más largo para poder llegar a la vejiga y dar una infección urinaria. Cerramos entonces viendo toda la vía urinaria completa, ¿sí? Ambos riñones, uno de cada lado, órganos macizos, que se comunican con la vejiga a través de uréteres, son conductos, uno de cada lado. La vejiga, órgano único, hueco, también formado por músculo, y la uretra, conducto hueco que permite la salida de orina hacia el exterior, con las diferencias que vimos entre el hombre y la mujer. Dijimos que el riñón se encarga entre todas sus funciones de formar la orina. Para poder formar la orina, lo que tenemos que hacer es filtrar sangre. Lo que nos sirva va a formar orina y se va a excretar, y lo que sí nos sirva se va a volver a reabsorber. Acá lo que vemos en esta imagen, sí, lo amarillito representaría una parte de la nefrona, la unidad funcional del riñón, y lo que vemos en rosa o en rojo sería capilares arteriales, y en celeste capilares venosos. Dijimos que al riñón llegaba la arteria renal. Esta va a ir dando distintas ramas hasta formar las ramas más pequeñas llamadas capilares. Los capilares van a entrar en contacto con nefronas, que hay 1 millón de nefronas en cada riñón. Bien, la sangre va a venir por acá, va a formar un glomérulo, un ovillo, una red de vasos, y esto se va a ir filtrando. Todo lo que nos sirva va a ser captado por la nefrona formando orina que se va a excretar, y lo que sí me sirva, como vemos acá, se vuelve a reabsorber y vuelve por capilares venosos hasta lo que es vena renal, y de ahí a vena cava inferior para volver a la circulación de todo el cuerpo. Acá vamos a ver una imagen mucho más específica. Dijimos el riñón, que estaba formado por una cápsula más externa, por dentro una médula donde teníamos a la pelvis renal que contacta con el cáliz. Sí, acá tenemos a toda la pelvis renal. Vemos que llegan ramas en el hilio de la arteria renal. Estas ramas van a ir dando muchas ramitas más chiquitas y se van a continuar en esta imagen donde estamos haciendo un zoom, que estos capilares van a formar un ovillo que se llama glomérulo. El glomérulo va a bordear toda la nefrona. La nefrona sería esta estructura rosa clarita o blanquecina, donde toda esa sangre va a ser filtrada. Lo que no sirva va a ingresar dentro de la nefrona, va a hacer todo el recorrido, y por este conducto va a ser eliminado para poder ser drenado. Volvemos a la imagen grande, a la pelvis renal, y de la pelvis renal por los uréteres en forma de orina. Ahora, todo lo que sí me sirva y se haya filtrado, yo lo puedo volver a reabsorber.
Entonces pasa de capilares arteriales a capilares venosos y eso vuelve a circulación sanguínea. Todo lo que llegó de la arteria renal y se filtró y va a formar orina vuelve a la pelvis renal para irse por el uréter. Todo lo que llegó de la arteria renal que al final me sirva lo reabsorbo por capilares venosos y vuelve por vena renal a circulación del cuerpo. Y otra imagen que muestra lo mismo. De ambos riñones hacemos un zoom, vemos la corteza, la porción más externa, la médula es lo de adentro, los cálices renales que se comunican con la pelvis donde se va a juntar toda la orina que va a ser llevada por el uréter a la vejiga. Dentro de lo que es la corteza y médula renal vamos a tener a las nefronas, las unidades funcionales que las podemos ver bien acá. Todo este recorrido tiene que hacer cada nefrona. ¿Sí? Esta es la imagen de una sola nefrona con sus diferentes porciones. Todo lo que llegue a través de estas arterias y tenga que ser eliminado porque sean desechos va a ser el recorrido de nefronas, ¿sí? Como vemos acá, para desembocar en el cáliz. ¿Sí? El cáliz van a ser estas estructuras que de acá van a pasar a la pelvis renal y al uréter. Por otro lado vamos a hablar de lo que es la micción. Micción se le llama al acto de vaciamiento de vejiga, ¿sí? La expulsión de la orina hacia el exterior a través de la uretra. La vejiga se va a ir dilatando a medida que se vaya llenando de orina y cuando el estiramiento es máximo, aproximadamente 300 a 400 mililitros de orina, vamos a tener la necesidad de vaciarla, para la cual, gracias a nervios que van a ir a la vejiga, nos van a dar esa sensación de querer orinar y nos va a generar que el sistema nervioso contraiga el músculo de vejiga para que nosotros relajemos el esfínter y pueda ser vaciada la vejiga. La cantidad de micciones, es decir, de vaciar la vejiga que se produce en cada persona, va a variar entre una y otra persona, porque hay un montón de factores personales como el hábito, el estado psíquico, si hay tensión o si hay alegría, el estado emocional, la cantidad de consumo de agua de la persona. Entonces no hay una frecuencia estándar, pero aproximadamente son 1,5 litros de orina por día. Aproximadamente, si una persona toma 5 litros de agua por día, va a orinar 5 litros de agua, ¿sí? De orina. Entonces, con respecto a la fisiología del sistema urinario, vamos a tener riñones, órganos encargados de recoger sustancias de desecho de la sangre y formar la orina, entre otras funciones. Dijimos que también regulaba el pH de la sangre, que regulaba la presión arterial, que me permite la excreción de sales y de agua, que me forma la eritropoyetina, que esta me estimula a generar glóbulos rojos en el cuerpo. Los uréteres van a ser 2 conductos que llevan la orina desde el riñón a la vejiga. La vejiga, que es el órgano encargado de almacenar la orina con una capacidad de 300 a 450 mililitros aproximadamente. Y la uretra, el conducto encargado de expulsar al exterior la orina que se acumula en la vejiga luego de que se produzca reflejo de micción. La uretra iba a variar en la longitud en hombres y en mujeres y la función, ya que en las mujeres es solamente parte de la vía urinaria y en el hombre parte de la vía urinaria y genital. Finalmente vamos a hablar de la evaluación de la función renal. ¿De qué forma nosotros podemos valorar si el riñón está funcionando bien o no? Vamos a tener 2 maneras. Una es el volumen urinario, la cantidad de orina producida. Dijimos que esta puede variar a través de varios factores, como la cantidad de agua que toma una persona o de los hábitos que tenga. Pero como mínimo deben ser 500 mililitros de orina por día. Como mínimo medio litro. Si se orina menos de esa cantidad, la persona tiene oliguria. Y si el paciente directamente no orina, esto se llama anuria. Hay diferentes causas de que se produzca la oliguria o la anuria, pero es importante que esto no pase porque me puede llevar a la insuficiencia renal. Entonces, una forma de evaluar que el riñón ande bien es que la persona orine más de 500 mililitros por día de orina. Si no, algo está pasando. Y la otra de las formas es sacando sangre y medimos el valor de urea y creatinina. Nosotros dijimos que el riñón se encargaba de filtrar la sangre y eliminar los desechos. La urea y creatinina son desechos. Entonces se supone que cuando el riñón filtra la sangre,
va a eliminar estos desechos, va a eliminar a la urea y a la creatinina. Entonces, si nosotros sacamos sangre, tienen que haber valores bajitos de urea y de creatinina, porque como son desechos, se supone que el riñón los filtró, formó orina con ellos y los orinó. Si nosotros sacamos sangre y la urea y la creatinina están altas en sangre, quiere decir que el riñón no está andando bien porque no está pudiendo ejercer su función de filtrar la sangre. Entonces, la urea y la creatinina son metabolitos de desecho. Estos, al ser de desecho, deben ser eliminados por la orina. Si los valores están normales en sangre, el riñón está andando bien. Si sus valores están altos en sangre, es porque el riñón no está funcionando bien, porque no está pudiendo filtrar y eliminar esos desechos, ¿sí? Entonces tenemos estas dos formas de evaluar la función renal. Por un lado, midiendo el volumen de orina, que debe ser al menos 500 mililitros por día, y por otro lado, midiendo en sangre el valor de urea y creatinina. Si estos están normales, el riñón anda bien. Si estos están aumentados, hay una insuficiencia renal o alguna lesión renal que puede terminar en una insuficiencia renal. Bien, entonces los objetivos eran conocer el recorrido de la vía urinaria. Ya los vimos en anatomía y en fisiología. Riñones, uréteres, vejiga, uretra. Comprender las funciones del riñón. Las repasamos. Eliminar productos metabólicos de desecho. Formar orina. Regular equilibrios de agua y de electrolitos. Regular la presión arterial. Regular el pH de la sangre. Producir la hormona eritropoyetina, que me genera la producción de eritrocitos, y depurar la sangre. Y finalmente era comprender cómo valorar la función renal. Yo puedo saber que el riñón anda bien si una persona orina más de 500 mililitros por día y además tiene valores normales de urea y de creatinina en sangre. Yo sé que algo le está pasando al riñón, puede ser una lesión o ya una insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, si la persona orina menos de 500 mililitros por día y si la persona tiene niveles elevados de urea y de creatinina en sangre. Con eso entonces ya completamos todo lo que es anatomía y vimos el primer capítulo de fisiología, siendo este el de fisiología urinaria. Muchísimas gracias por su atención, estoy a su disposición para cualquier consulta que les haya quedado. Gracias.